Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo episodio de lunes a viernes a las 7 p.m. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, recién desempacado del Riviera Maya Film Festival, que es lo que significan las siglas RMFF, que aquí tanto confundieron al departamento de producción, pero que aún así heroicamente sacaron los programas, están sacando los episodios que grabamos desde el Festival de Cine de la Riviera Maya. Un agradecimiento enorme a toda la gente que tuvo que ver en el festival y que por supuesto nos ayudó a hacer nuestro trabajo. Repito, este es el tercer episodio sobre este festejo, que la verdad daba para más, pero ya llegarán nuestras propuestas hacia el festival. Creemos que el año que viene todo lo que ocurrió tras bambalinas en el cuerpo de la crítica puede dar frutos distintos. Entonces, como la actividad tras bambalinas entre el grupo de la crítica dio para mucho y nos tuvo muy entretenidos, no pude grabar en realidad con ellos como yo hubiese querido el comentario o los comentarios finales sobre la quinta edición del Riviera Maya Film Festival, que terminó ya, además con un palmarés muy particular que iremos comentando hacia la última parte de este episodio, y que pues de alguna manera cierra y confirma muchas de las teorías que discutimos después de ver las películas. Fue un festival que por lo menos yo enfoqué muchísimo al cine mexicano por muchísimas razones. Número uno, porque pues yo ya había visto más o menos la mitad de las películas en competencia, lo cual me daba tiempo para revisar otras películas que se proyectaban a la misma hora y que, al ser comparadas con las que no había visto y que pude revisar en el festival, pues nos daban, digamos, tema sabroso para la discusión, para la plática, para la especulación. Entonces, ahí se soltaron muchas teorías, varias de ellas se confirmaron, ahora mismo las comentamos, pero por supuesto tuve también chance de ver, lo cual se agradece enormemente, películas que seguramente jamás van a ser vistas de nuevo en la cartelera mexicana, que es para lo que uno va a los festivales, para descubrir cosas interesantes, cosas buenas, cosas decentes, que desgraciadamente no llegarán a los cines. Ese es el juego del festival. Uno tiene que apostarle al festival más cercano o al más querido, para revisar su programación y a través de ello nutrir nuestra cabeza. Y se vale ver también películas malas o que no nos gusten, ¿no? Un poco también el hecho de ver películas que no regresen jamás a la cartelera, a pesar de que sean buenas o malas, pues hace eso, nos abre fronteras, ¿no? Nos saca un poco la mecánica del pensamiento con lo que hay en la cartelera comercial. Nos lleva a conocer imágenes o por lo menos ideas, historias que de otra manera no habríamos enfrentado en una sala de cine. Es muy común, por ejemplo, revisar películas, ya no hablemos de las buenas, de las malas, ¿no? Que tienen una muy buena premisa, que tienen una muy buena sinopsis, que probablemente técnicamente tengan incluso un par de innovaciones o de grandes atractivos, pero que acaben resultando malas. Si esa película tampoco llega a la cartelera mexicana, ustedes ya la vieron, ustedes ya estuvieron enfrente de ella y ya la pudieron comparar con otras, por lo menos otras 3 películas, en el caso de que sean tan clavados como yo cuando voy a los festivales, de ver todas las películas posibles. El Festival de la Riviera Maya da más o menos para un promedio de 4, ver 5 no se puede tanto por los horarios que maneja el festival, que nos protege un poco del calor y empieza sus proyecciones a la 1:30 de la tarde, entonces toda la mañana, en donde podrían caber 2 o 3 películas, está, digamos, sin proyección. Es por esa misma razón que el Festival de Morelia sí alcanza a darnos chance de ver 6 y hasta 7 películas todos los días, porque contrario al Festival de la Riviera Maya,
tomando en cuenta el cambio geográfico y el cambio de temporada, que ya es pleno otoño. El Festival de Morelia comienza sus funciones a las 8 de la mañana, entonces de 8 a 2 uno puede llegar a ver 2, 3 películas, comer rápidamente, regresar a la función de las 3 y aventarse otras 3 o 4. El Festival de la Riviera Maya es más pequeño en ese aspecto, su ambición está puesta en otro lado, digamos, en una propuesta autoral pues más, no le voy a llamar radical, pero sí experimental, no en Morelia o en el Festival de los Cabos o incluso en Macabro Mórbido, que se hacen aquí en la Ciudad de México. Ahí viene además el Festival Macabro. No suelen explorar el tema autoral de una manera tan profunda o tan experimental como sí llega a hacerlo el Festival de la Riviera Maya. Entonces, tomando en cuenta ese pequeño gran abanico que tiene el festival y que su solidez está precisamente en ese tipo de programación, tuve chance de ver varias películas mexicanas y muchas internacionales. Es donde me voy a centrar en este episodio de conclusión. Solo les recuerdo que tuvimos un primer episodio especial desde el Riviera Maya Film Festival con Geminiano Pineda, uno de los invitados a Formación, uno de los segmentos del festival que también comentaré ahora y que él ya más o menos dio su punto de vista en su episodio que ustedes pudieron escuchar el lunes pasado. También hice un primer resumen del festival, más o menos habiendo revisado la mitad de las películas mexicanas, con Leonardo García Sao, el crítico de cine, con Arturo Aguilar, también crítico de cine, en donde comentamos un poco la importancia del festival y la importancia de que haya cine mexicano y que haya cine mexicano en el Riviera Maya Film Festival. Ese episodio lo pudieron escuchar ustedes el martes pasado. Entonces ahí están nuestras dos primeras apreciaciones. Esta, digamos, es la que nos lleva a las conclusiones, la que nos deja hablar bastante sobre la otra presencia de cine mexicano, sobre la segunda mitad, y hablaremos pues las dos películas ganadoras, La balada del Oppenheimer Park y Tempestad. La balada del Oppenheimer Park fue la ganadora del premio Cuculcán en plataforma mexicana, es decir, el jurado escogió esa película mexicana, ese documental de Juan Manuel Sepúlveda, al cual tuve el honor y el agrado de saludar en las noches del Riviera Maya Film Festival, porque de día los dos estábamos trabajando, él estaba haciendo su chamba por un lado, yo estaba haciendo la mía por el otro, y el premio del jurado joven fue justo para Tempestad, el durísimo documental de Tatiana Hueso, que ahora trataré de entender por qué es que ganó este festival desde el punto de vista del jurado joven. Entonces, independientemente de lo que platicamos, o no independientemente, digamos que continuando la plática que inicié yo con Leonardo García Sao y con Arturo Aguilar, nos tocaría comentar tres películas que no están en ese episodio, quizás hasta 4, vamos a ver cómo nos trata el tiempo. Una de ellas es Epitafio. Epitafio, la película de Rubén Imaz y Yulene Olaizola, o Yulene Olaizola y Rubén Imaz, que dirigieron a La Limón y que fue una gratísima sorpresa, la verdad, no solo porque se está contando una ficción en forma, sino porque además de todo se está contando una ficción basada en un hecho real, con el sello de, en este caso, dos directores mexicanos que de seguir ejercitando el contar historias y el narrar, creo que pueden llegar a entregar cosas todavía más interesantes que Epitafio, que a mí me llamó mucho la atención desde el nombre. Está ya mi crítica publicada en Cinegarage desde el día siguiente en que vimos la película. Ahí estarán, digamos, los detalles sobre la misma y un poco los antecedentes de Yulene y de Rubén, que tienen dos grandes inicios: Familia Tortuga de Rubén, Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo de Yulene Olaizola. Ambas películas muy sólidas, muy
propositivas justo en sus años, ¿no? Fueron propositivas, creo que ahora siguen siendo igualmente interesantes, que luego perdieron el rumbo, repito, está mi crítica para los detalles, y que luego deciden unir fuerzas, encontrar la brújula en Epitafio, con una historia que curiosamente el cine mexicano ha estado olvidando, que es la historia de la conquista y de la colonia. Las películas de época en México, por lo menos las actuales, están muy orilladas a los falsos 60, es decir, películas que están contadas en los 70, incluso en los 80, pero que se ve como si fueran los 60, ¿no? Jugándole muy al estilo de los comerciales, o se van a los 80, ¿no? Mexican Gangster creo que es una de las más recientes. Rubén y Yulene se avientan para ir hasta la historia de la colonia y nos cuentan la travesía de un capitán y 2 soldados que venían junto con Cortés a la gran Tenochtitlan, y que Cortés envía a la cima del Popocatépetl, primero para saber, ¿no?, qué tipo de volcán era ese, un poco en una misión de exploración, pues no sé si cartográfica, pero pues de alguna forma ellos tendrían un punto de vista que Cortés no tenía desde acá abajo, y los manda para allá. En segunda, pues para ver si los habitantes de estas tierras conocían ese tipo. No que lo conocieran, porque obviamente ahí estaba, sino que hubieran transitado por ahí, y sí, efectivamente, había varios caminos para llegar a la cima del Popocatépetl. A estos soldados les dan una, que luego pierden, por supuesto, ¿no? Eso es parte de la aventura dentro de esta ficción de Rubén y de Yulene. Y en tercer lugar, porque tenían que conseguir el azufre necesario para activar la pólvora que tenían y necesitaban para la batalla que sabían iban a librar contra los ejércitos de Moctezuma. Y la película comienza justo ahí, cuando los conquistadores, estos 3 soldados, son despedidos por los aliados tlaxcaltecas, que les dicen: si quieren llegar, es por aquí. A partir de ahí la película se convierte en una historia de 3 personajes aislados en un paraje, o en varios parajes inhóspitos, porque la naturaleza del volcán es la que nos va marcando el paso entre los capítulos de esta historia, y que por supuesto van enmarcando la transformación interna que estos 3 personajes van sufriendo. Y lo interesante es ver cómo a pesar, o incluso, o mejor dicho, afortunadamente, usando todavía sus marcas de autor, en el caso de Rubén, esta búsqueda, ¿no?, y este deambular, y este moverse, y este subir y bajar, y en el caso de Yulene, pues la apreciación de la naturaleza, encuentran aquí un punto de convergencia, y nos empiezan a mostrar cómo estos 3 personajes se comportan de una manera muy distinta conforme van llegando a la cima del volcán. No es que les eche yo a perder nada. Si ustedes revisan el libro de historia sobre la conquista, sabrán que efectivamente estos soldados llegaron a la cima del Popocatépetl. La película no está contando eso, sí está contando la aventura y la travesía, y desde ese punto de vista tiene una fotografía realmente atrevida porque la cámara se mueve cuando uno menos lo espera, en lugares en donde uno no esperaría que la cámara se moviera, porque son realmente inhóspitos, agrestes. Pues bueno, hay mucho frío. La gente que conozca el volcán y que conozca estos terrenos de la República Mexicana sabrá que aquí los inviernos son fríos, ¿no? Entonces, a 5,000 metros de altura son todavía más fríos. Y sí hay un enfrentamiento de los conquistadores, de los soldados, con la naturaleza, pero al mismo tiempo hay un enfrentamiento con la historia que están escribiendo y con el propio desconocimiento de esa historia. Estos soldados, es obvio, y ahí es donde la película empieza a mostrar sus caras más interesantes. Estos soldados no saben lo que va a pasar en la conquista, pero saben que tienen que cumplir una orden, porque esa orden viene de uno de los generales del rey, que es, en muy pocas palabras, el representante de Dios en la tierra. Y si a mí algo me gustó de la película es que deja muy claro que, entre muchas otras cosas, el mestizaje tanto de comida como de personas como de culturas comenzó ahí, y ahí se empieza a escribir la historia del continente latinoamericano, ahí se empieza a escribir la historia del propio continente. Entre muchas otras cosas, la conquista y el encuentro de Hernán Cortés
que ejemplifica el encuentro de España con Moctezuma, que ejemplifica el encuentro de la gran cultura norteamericana, que es la de los aztecas, es, entre muchas otras cosas, un encuentro de supersticiones. Las dos religiones, a la hora de hablarlas y de entenderlas en este contexto, y basta escuchar nada más el discurso final del señor Ordaz en la cima del Popocatépetl, es un enfoque religioso muy supersticioso, ¿no? Es un enfoque religioso muy, pues no, le voy a quitar el muy, es fundamentalista. Como fundamentalista era también el punto de vista de las religiones de la religión de los aztecas, con todos sus dioses y con todo su militarismo. Y la película, en su tamaño, que es un tamaño muy reducido en costos de producción, muy arriesgado a la hora de ejecutarlos, acaba dejando eso muy claro, y por supuesto eso abre debate para muchísima conversación y para platicar la película por todos lados. ¿Por qué Epitafio? Que es donde comencé este comentario. Digamos que sin ese ascenso al Popocatépetl, la pólvora no se activa y no se consuma la conquista de la Gran Tenochtitlán. Y la conquista de la Gran Tenochtitlán es, entre muchas otras cosas, la caída de una ciudad para construir otra encima. Y marca también en ese mestizaje y en ese choque el destino casi fatal de este país, y el destino también casi fatal del imperio español. Si bien hubo mucha riqueza que salió de esta conquista y de la colonización, fue el punto más alto que encontró el imperio español en esos años, y a partir de ahí todo fue cuesta abajo. Es decir, se tocan las dos cimas y a partir de ahí tenemos que ir hacia abajo. Entonces el nombre es de alguna forma una especie de señal y decir, señores, somos una nación que no precisamente tiene todas las de ganar y que nunca las ha tenido, y en parte de eso es el choque cultural que sufrimos hace 500 y cacho de años. Entonces esos momentos me dejan muy contento con la película. La balada del Oppenheimer Park de Juan Manuel Sepúlveda fue la película que ganó en la plataforma mexicana el premio Coculcán, y un documental que además ya se comentó aquí en Cine Garage y en Puentes. El propio Juan Manuel Sepúlveda, el director del documental, ya nos explicó de qué se trata, y curiosamente es también una historia de la conquista, ¿no? Es la otra conquista, la conquista de las tribus de todavía más al norte, por una cultura distinta que ya ni siquiera es la invasora o la colonizadora, sino que es la propia cultura blanca norteamericana, que ha hecho de estas tribus originarias de esta parte del mundo pues casi objeto de caza, y los ha orillado y los ha segregado. Sí, en un intento tácito por matar su cultura, pero también para controlarlos. Es un documental muy áspero, es un documental con un ritmo mucho más pausado, pero creo que presenta reflexiones muy, muy parecidas a las que nos entrega Epitafio, cada uno en sus coordenadas, pero que nos hacen pensar un poco en la historia de nuestra parte del continente, que es Norteamérica, ¿no? Porque obviamente si seguimos los comentarios de Epitafio podemos llegar al tiempo actual. Del otro lado, antes de que me coma el tiempo, está Tempestad, repito, la película que el jurado joven premió como la mejor de esta edición, un documental de Tatiana Hueso, durísimo, estremecedor, en el que dos mujeres cuentan la historia a través de la cual son víctimas de la delincuencia organizada y de esta asociación también tácita que las autoridades y la policía de este país tienen con la delincuencia organizada, y cómo a través de perseguir, ejecutar, manipular datos, crear falsos culpables, han podido lavar sus, ya no les podemos llamar fechorías, ya les podemos llamar putadas, ¿no? Le están destrozando el país a golpe de irregularidades, injusticias y abusos que acaban curando, persiguiendo a quien es inocente para tratar de tapar ese camino. La gran ventaja y al mismo tiempo la desventaja de Hueso a la hora de presentar Tempestad es que trata, yo creo que lo consigue por muy buena parte de la película,
trata de salir del formato tradicional del documental o de los dos formatos que podrían tener un documental más académico, que es el de la entrevista directa, ver al entrevistado a cuadro, o segundo, ver una referencia visual directa de lo que estamos escuchando que narran estas dos mujeres en historias realmente duras, oscuras, muy, muy severas. Tatiana Hueso opta por una especie de fantasía visual que no deja de ser fría y no deja de ser estremecedora, justo porque choca con las palabras de las historias de estas mujeres, de los ambientes y de las atmósferas que podrían rodear a estos personajes involuntarios de un documental. Por supuesto, nadie quiere que le pase nada malo para luego ser objeto de un documental. Entonces las imágenes acaban abrazando y redondeando lo que estamos escuchando, que es todo lo contrario a veces, ¿no? Contrastan mucho unas imágenes submarinas cuando justo se está hablando de la rudeza y de la crudeza en que esta mujer se ha venido sobreviviendo. Y esos choques, yo creo que si por un lado no siempre son afortunados, por el otro acaban entregando un efecto de montaje muy claro, ¿no? Y muy... no le quisiera llamar apantallante, porque luego esta palabra puede sonar mal, pero sí hace que saltemos, hace que haya una incomodidad oculta en imágenes que a veces son muy placenteras, junto con historias que son justo todo lo contrario. No me sorprende que el jurado joven haya premiado a esta película, o que le hayan dado una mención a Margarita, que a mí se me hace justo todo lo contrario, un documental completamente desafortunado, en donde ellos encontraron valores. Habría que platicar con ellos. Yo creo que Tempestad tiene los valores muy claros. Además, Tatiana Hueso es una documentalista muy, muy sólida, muy fuerte, ¿no? Con mucho músculo visual. Y además, uno de los casos que cuenta Tempestad le ocurre a una mujer que vive en Tulum. Entonces, esa cercanía, el jurado joven está compuesto por gente de la región, no necesariamente de Playa del Carmen, pero sí de la región. Yo creo que esa cercanía les llamó un poco más al lado combativo, por lo menos de su parte del país, y respondieron ante un documental que creo que sí merece el empujón y el renombre que haber sido premiado en el Riviera Maya Film Festival le puede dar. Voy a hacer la primera pausa de este episodio y regresamos con algunas de las películas internacionales que pude ver, que repito, excepto una, es muy probable que las otras no vayan a verse jamás de nuevo en este país. Esto es para ustedes que alguna vez se han teñido el pelo de azul, naranja o rosa. Para ustedes que coleccionan. Para ustedes que leen. Para ustedes que se atrevieron a utilizar un tipo de prenda que nunca antes se habían puesto y así descubrieron que les iba bien. Para ustedes que visitaron la nevería y pidieron, aunque fuera una sola vez, sabores distintos a chocolate y vainilla. Para ustedes que cada noche de brujas se atreven a hacer otros mediante el ilusionismo de la tela y la máscara. Se atreven. Para los bronies, para los cosplayers, para todo tipo de laboratoristas de la realidad capaces de inventar esas nuevas formas del punk que escandalizan a los viejos dogmáticos punks. Para ustedes que se conectan y se emocionan con una idea, tanto como para organizar más tarde una convención, un concierto, una feria. Para ustedes que están dispuestos a darle una oportunidad a lo nuevo. Para ustedes que cambian. Para ustedes que, si es necesario, se ponen a leer de derecha a izquierda. Para los que buscan un cuerpo más allá de su cuerpo. Para los que están finalmente, y después de tantas dudas, aprendiendo a cocinar, a cantar, a hablar otro idioma. Para ustedes que están dispuestos a apretar más de un botón en busca de un programa. Para ustedes que se aventuran. Por ustedes, para ustedes, este brindis de sonido llamado Puentes.
Politicando. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Nuevo episodio todos los viernes a las 8 a.m. Puentes.mm. Intercambios horizontales. Puentes. Muy bien, estamos de regreso. ¿Qué vimos en el cine internacional? Había muchas cosas, había para clavarse, había para divertirse. Hubo películas que dejaron a la gente muy, muy, muy contenta, pero que ahí sí me la jugué. Vi que muchas de ellas podían llegar a la cartelera mexicana independientemente de su nacionalidad. Ustedes lo saben, la cartelera mexicana es pues muy ingrata con las películas que no son de Estados Unidos, y si es ingrata con las películas que son mexicanas. Imagínense cuando una película es o argentina o holandesa o de Taiwán, ¿no? No suelen voltear a ver ese tipo de películas porque creen que la gente no las quiere ver. Y pues bueno, la muestra de que muchas de esas películas no solo se quieren ver, sino que se pueden ver, pues está un poco en lo que se pudo revisar de alternativo, le voy a llamar así, porque no es que me haya metido nada más al panorama autoral, del festival. Las películas que revisé están repartidas en distintas secciones del festival y no precisamente en lo más clavado, ¿no? Y aún así pude ver cosas muy interesantes. Yo creo que la película que más me gustó fue Yo, Olga Epnarová, que tiene un nombre muy poco atractivo y curiosamente eso le pasa a todas las películas que vi. Ya comenté Julieta, ya el día después de la inauguración salió mi crítica sobre la película de Almodóvar. Creo que es una película adecuada para una inauguración. Dejó a la gente muy contenta, dejó a la gente muy tranquila. Al final de cuentas uno ve una película de Almodóvar, lo cual no es lo suficientemente malo como para renegar de ello. La película no fue lo suficientemente buena como para salir realmente en una actitud ultra jovial y muy festiva, pero Almodóvar tiene ya un nivel que, por mucho que caiga con respecto a lo que nos tiene acostumbrados, siempre deja algo, mucho de satisfacción en lo que nos cuenta, ¿no? Y fue el caso justo de Julieta, que si no mal recuerdo, estrena este mismo fin de semana en la Ciudad de México, y me imagino que en muchos cines de este país. Fue la película inaugural del Riviera Maya Film Festival. Ahí está lo que Almodóvar presentó en Cannes este año. Ahí está lo que Almodóvar presentó para inaugurar el Riviera Maya Film Festival. Y ahí estará para que la comenten ustedes después de que se publique de nuevo en Cine Garage la crítica correspondiente. Creo que no es poca cosa inaugurar con Almodóvar. Creo que es un logro del festival, de la región, es un logro del país. Me parece que es el estreno, estoy hablando de la función del Riviera Maya, es el estreno continental de la película. No tengo muy claro si ya estrenó en Estados Unidos, creo que no. En consecuencia, la primera función que tuvimos de esa película fue la que inauguró el festival de este año. Entonces ahí está Julieta, repito, ya está mi crítica. También está la crítica de Yo, Olga Epnarová, pero no quiero dejar de comentar la importancia de que este tipo de propuestas lleguen al país a través de festivales como el Riviera Maya. La película es de la República Checa y está dirigida por Petr Kazda y Thomas Weinreb, dos directores, ¿no? Que es además según yo, un ejercicio creativo que se irá repitiendo y se irá multiplicando con el pasar de estos años. O sea, yo estoy seguro que en 5 años tendremos más duetos de directores, le voy a decir, ¿para qué invento palabras? 2 duetos de directores haciendo películas. Obviamente reconoceremos siempre el trabajo de los hermanos Coen, aunque sabemos que uno escribe y el otro dirige. En el caso de Epitafio no sabemos hasta dónde llega la dirección de uno y empieza la del otro, o si solamente la comparten en un ejercicio de camaradería completamente comprensible además, o qué es lo que pasa con Olga Epnarová de Petr Kazda y Thomas Weinreb.
si de veras dirigieron los dos, qué hacía uno, qué hacía el otro, pero creo que este paquete de actores, de 2 o incluso de 3, se va a ir replicando conforme pasen estos años, y nos entregarán cosas tan propositivas e interesantes como Olga Epnarova, que nos cuenta la historia de la verdadera Olga Epnarova, una chica con un desequilibrio mental que probablemente en los años en los que ella vivió, la película está ambientada en 1973, no estaban ni tan diagnosticados, ni tan estudiados, ni tan controlados como está ahora, ¿no? Los maníaco-depresivos o los esquizofrénicos, como creo que es, como al final de cuentas se diagnostica a Olga Epnarova, sufrían otro trato, eran vistos de otra forma, no había en realidad las medicinas reales y necesarias para ayudarlos a transitar por su desequilibrio, y la película cuenta eso, como una chica que podría haber sido común y corriente ve al mundo justo por este trastorno mental que padece, ve al mundo de una manera muy particular, y la película nos lo deja ver muy claramente desde la fotografía. Es una fotografía en blanco y negro, un blanco y negro muy raro, ¿no? Un blanco y negro casi Anton Corbijn, sin llegar a ser tan contrastado, en donde las cosas desde el punto de vista de ella se mueven demasiado lento o demasiado extraño para lo que ella considera como normal, y vemos como poco a poco esta personalidad que no encaja con lo que el mundo llama normal va sufriendo más fracturas cada vez que se enfrenta a ese mundo, y vemos cómo ella misma se asume como alguien que está haciendo las cosas bien, que está intentando llevar las cosas a un buen puerto, y el mundo es el que no se deja, y no solo no se deja, sino que reacciona violentamente en contra de ella. Y sí, algo de eso hay, ¿no? Es una chica de la que se abusó en la escuela, es una chica que no es bien vista por su familia, quizá también por el desequilibrio que padece. El trabajo tampoco lo lleva muy bien, y ahí habría un primer tema de acercamiento, pero por el otro lado está el acercamiento de los enfermos mentales, cómo es que se les trata, qué tanto se les debe de tratar, merecen seguridad social o no. Yo digo que sí. En dónde empieza la locura y empieza la razón, qué tan violenta puede ser la locura y también qué tan violenta puede ser la razón, porque la película, llevando esta historia, nos acaba contando cómo Olga, en un arranque de justicia y de venganza justificada, además, justificada éticamente desde su punto de vista, decide arrollar un grupo enorme de personas con un camión. Ella trabajaba en una empresa donde se manejaban muchos neumáticos y muchos autobuses. Ella justifica desde su punto de vista el matar a este tipo de personas. Ella sabe, y deja una carta escrita además, cómo es que este acto va a ilustrar la propia vida de Olga Epnarova. Es un acto de desequilibrio total y absoluto, una violencia injustificada desde cualquier punto de vista, excepto de quien la ejecuta, en este caso ella, una chica que, repito, padece esquizofrenia. Pero el sistema, el mundo, aquello contra lo que Olga se estaba manifestando, también acaba reaccionando de una manera muy violenta hacia ella una vez que descubren qué fue lo que hizo. Y ahí tenemos otro punto de encuentro y de discusión sobre la película, ¿no? Qué tan violento puede ser un sistema supuestamente legal, racional, lógico y humano como en el que vivimos, enfrente de gente que deja de ser racional, deja de ser lógica y deja de ser humana por una enfermedad que obviamente ellos no escogieron y que el Estado o el sistema estaría y está, desde mi punto de vista, obligado a tratar y a controlar. Entonces, este otro enfrentamiento, el ético, el violento, el de justicia, también está presente en la película, y eso hace que tenga momentos muy interesantes y que, por supuesto, la plática después de la película sea algo muy, muy interesante. Me tocó ver Francofonía, este gran documental que además se había esperado mucho en México. El estreno de esta película fue, me parece, el año pasado. No estoy seguro si estuvo en Cannes.
Fue o en Cannes o un poquito antes, el año pasado. Dirige, por supuesto, Alexander Sokurov, un director bastante conocido, un director que ya tenía un documental sobre un festival, un museo, el Hermitage, y que ahora se mete a la historia de uno de los museos más famosos del mundo, que es el Louvre en París, y nos cuenta la historia de qué fue lo que pasó con el museo, qué fue lo que pasó con las obras de arte que había y hay dentro del museo durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes recordarán que los brutos de los nazis invaden París, un poco demostrando y ejerciendo la fuerza sobre el resto de Europa. París, si Europa tuviera que escoger una capital, yo creo que París estaría en el top 3. Y por supuesto, para el régimen nazi, conquistar París, ocupar París, era indispensable como un acto político, además de militar, ¿no? Entonces invaden París, y de las primeras acciones que inician es ir al museo, revisar lo que hay en el museo y tratar de estar presentes en el museo como si fuera un poco de justificar su presencia ahí ante el arte de toda Europa, el arte del Museo del Louvre, y lo cuenta el propio Sokurov en el documental. Retrata y muestra los rostros de toda Europa año con año, cara a cara. Entonces, sí hay ahí un acto político, hay un acto de guerra, pero hay un acto también casi filosófico, metafísico, ¿no? Hitler buscando el museo, estando ahí los generales en el museo, tratando de que el museo mismo reconozca su presencia. Siendo que no había nada que la justificara y mucho menos que la reconociera. París estaba de hecho vacío en esos años, nadie quiso esperar a Hitler, pues nadie lo haría, ¿no? Sokurov encuentra ese pretexto para hablar de lo que es Europa, de la idea que tenemos de Europa y de la idea que tiene Europa de sí misma, para cuestionar un poco las fronteras en donde se marcan sus límites. No deberían estar más allá o más acá, no deberíamos haber incluido a fulano o a sutano. ¿Por qué se trata distinto a un europeo que al otro, siendo que todos somos europeos y que el arte de todos está en un museo como el Louvre? Es un documental, repito, muy interesante, muy humano, muy amante del arte, por supuesto, muy amante de Europa, por supuesto, y que le reclama mucho a los peores políticos de la historia, como son Stalin y Hitler, el actuar que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial, no solo por haberla provocado y alargado, sino porque sí eran un par de brutos, ¿no? Entonces, Sokurov encuentra con muchísima sutileza y muchísima inteligencia las esquinas para meter comentarios alrededor de todo ello y dejarlos además muy claros en quienes estábamos viendo el documental en ese momento. La siguiente película que vi y que les quiero comentar, que son, repito, las que vi y que creo que no vamos a poder ver de nuevo en México, yo remataría con Luz Incidente, otra película de la cual el nombre no nos dice absolutamente nada. Es un nombre muy desafortunado, es un nombre muy, demasiado lejano a lo que pasa o que nos tendría que explicar Ariel Rotter, que es el escritor y el director de esta película, que yo creo que es más autobiográfica de lo que parece. Lo digo porque al final de la película aparece un letrero en el que el propio Rotter dedica esta película a su madre y a sus hermanas. ¿Qué es lo que cuenta la película? La historia de una mujer que es madre de gemelas, que queda viuda después de que el marido sufre un accidente de tránsito. Y cómo su madre prácticamente la obliga a casarse de nuevo. Estamos hablando de los años 60, estamos hablando también de una película retratada, fotografiada en blanco y negro, justo para mostrar también mucho de la hipocresía de este sistema que le dice a las mujeres: tú te tienes que casar para poder seguir teniendo una vida, no puedes estar sola con 2 hijas en un mundo como cuando obviamente el personaje central de la película, que es Luisa, interpretada por Erika Rivas, la actriz argentina, tiene todas las capacidades y las cualidades para poder hacer una vida sin un hombre a su lado, especialmente un hombre al que ella ya no quiere, ¿no? Ella estaba enamorada de su marido, el marido ya no está, ella quiere estar sola y el sistema la orilla, la empuja y la obliga a casarse de nuevo y
de alguna manera ella encuentra la solución en un hombre completamente misterioso, me parece que se llama Ernesto, que está determinado a casarse con ella, probablemente por las mismas razones, por una presión social muy grande, por una falta de fronteras, ¿no? Una cercanía de fronteras que no lo dejan pensar más allá de tener una vida, aunque sea solo, o incluso, y ahí es donde empiezan las especulaciones después de la función, para ocultar una vida que en ese momento, si ahora todavía se cuestiona la vida homosexual, imagínense en los 60 en Argentina, ¿no? Si los 60 en México eran duros, me imagino que en Argentina estaban pasando algo similar. Entonces es probable que Ernesto estuviera escondiendo también una vida ante un sistema y una cultura que pues, no la acababan de aceptar. Y quizá de ahí también la prisa para casarse con Luisa. La película es muy interesante en esos rebotes. La película es muy tensa sin necesidad de acelerar su edición. Es un montaje muy académico, es una película sin enormes sobresaltos, pero que va acumulando presión conforme van avanzando los minutos. Obviamente, ante eso hay que tener un montaje equivalente, pero lo que hace Rotter es sostenerlo todo como sea posible, y no tenemos el gran clímax estilo Hollywood, sino que tenemos todo lo contrario. Al final nos deja con una olla de presión a punto de explotar, en donde la cámara finalmente se aleja de Luisa diciendo, pues miren, ahí empieza otra historia, la de esta mujer con este hombre y estas dos niñas. Es donde, según yo, ahí comienza la vida del propio director y guionista de esta película, que le dedica esta historia a sus hermanas y a su madre. Probablemente sea la historia de Rotter, o de su padre, de la unión de su padre y de su madre, y que él sea medio hermano de las gemelas. Da mucho para platicar la película, pero creo que mucho de lo que da está justo en los temas de por qué seguir los moldes, por qué atarnos las manos ante figuras sociales en las cuales no creemos, han demostrado que son caducas, como la familia nuclear, y no solo eso, que pueden llegar a ser tan opresivas y tan oscuras como muchas otras cosas que el sistema considera válido y único, ¿no? La violencia familiar no necesariamente es física, la violencia hacia las mujeres no necesariamente se manifiesta a golpes, la tensión entre las personas no necesariamente se deja escuchar a gritos. Y esta película, Luz Incidente, tiene la gran ventaja, el enorme mérito de dejar esas reflexiones sin necesidad justo de seguir los parámetros que Hollywood le habría exigido, que es el de tener un clímax, ¿no? Un estallido final que probablemente aclare muchas de las preguntas hacia un solo sentido. La película opta por dejar el final abierto para que la discusión vaya en todos los sentidos posibles, que probablemente habría exigido una fotografía a color, y que muy seguramente habría exigido también una especie de epílogo o de aceleración en la edición para que la película fuera, pues sí, más clara, menos intrigante para quienes la estamos viendo. Así como está, para mí está perfecta. Es una gran apuesta, es una enorme película argentina, repito, dirigida por Ariel Rotter, que desgraciadamente, y ojalá me equivoque, de verdad espero equivocarme con lo que voy a decir, de estas 4 películas, excepto Julieta, ninguna va a poder verse en los cines mexicanos. Esas son las ventajas de ir a un festival. Ahora volvemos, este es el segundo corte de este episodio que clausura los comentarios alrededor del Riviera Maya Film Festival. El Museo del Objeto presenta la exposición Erotismos, la vida íntima de los objetos. ¿Qué pueden decir las cosas sobre nosotros? Erotismos, sobre nuestros deseos, sobre las historias que nos aceleran la sangre. Erotismos, un recorrido por objetos que llegaron hasta nuestra realidad, directo de la fantasía de alguien más. Colima 145, Colonia Roma Norte, Ciudad de México. Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de Puentes en Spotify. Busca la playlist de Erotismos Modo. En configuración, activa la reproducción con crossfade de 12 segundos y reproduce la playlist en el orden original. Erotismos, la vida íntima de los objetos. Martes a domingo de 10 a.m. a 6 p.m. Del 20 de abril al 28 de agosto 2016. Spotify y Puentes invitan.
Alianza Rebelde. Conversaciones sobre una galaxia muy, muy lejana. Nuevo episodio todos los viernes a las 9 p.m. Con Julio Martínez Ríos, Boludo y Russo. Fuentes.mx. El camino que no conocías hasta que te decidiste a andarlo. Puentes. Muy bien, estamos de regreso ya en la etapa final de este episodio. Seguimos hablando del Riviera Maya Film Festival. Iba yo a mencionar un poco lo que pasó en la sección formación del festival, pero recordé que, como les había dicho en el principio, Geminiano Pineda habló largo y tendido del asunto. Y bueno, los remito a ese episodio en el que platicamos con Geminiano al lado de la playa, en un lugar que en Playa del Carmen se llama Blue Parrot, que nos dejaba hacer entrevistas prácticamente al lado del mar. Entonces platicamos con él, hablamos un poco de lo que es formación, este encuentro de los jóvenes de la zona con grandes figuras o figuras importantes, que también los hace grandes, del quehacer cinematográfico universal. Por supuesto, el propio Geminiano, que es el mandamás, el jefazo de Cine Caníbal, estuvo ahí platicando sus experiencias y dando sus consejos. Pero, por ejemplo, estuvieron también Mark Abraham, que es productor, entre otras cosas, del Amanecer de los Muertos Vivientes, de Spy Game y Los Niños del Hombre, esta película de ciencia ficción, el señor Cuarón, que pues hizo historia de muchas formas, ¿no? También fotografiada por Emmanuel Lubezki. Mark Abraham estuvo ahí hablando con los chavos de la zona. Está David Pablos, que vino aquí hace muy poquito a Puentes a hablar de su película Las Elegidas, que ganó en la Noche del Ariel con esa misma película, que por supuesto está preparando otra, y que creo que fue una de las pláticas que más retroalimentación obtuvo. Él respondió preguntas que no estaba esperando, lo cual habla muy bien de la gente que asiste a formación, y la gente que estaba ahí, pues bueno, pudieron platicar de primera mano con alguien que ya está haciendo historia en el cine mexicano, como es David. Hay muchas personas más que están haciendo historia, creo que más de las que creemos, pero David es uno de las figuras centrales, entonces también pudieron hablar con él. Estuvo Nicolás Celis también hablando de su experiencia como productor en cine mexicano. De él es, a nivel de producción, por ejemplo, Somos lo que hay, El lugar más pequeño, también de Tatiana Hueso, Semana Santa, que estuvo presente este año en el festival, y Eli, la controversial película de Amat Escalante. Estuvieron Roxana Mesquida y Diana Lane, actrices, modelos, gente pensante, que desde su punto de vista también resolvieron muchas dudas para que los chavos en Playa del Carmen, que repito, vienen prácticamente de toda la península, de esa gran parte del país, se dieran cuenta que, si bien son una ciudad turística, no es necesariamente obligatorio vivir del turismo, ¿no? Yo creo que estos encuentros que el Riviera Maya Film Festival procura a través de formación, le pueden abrir las fronteras a muchas más personas de las que creemos. Yo estaría feliz, que de hecho ocurre, lo digo porque Geminiano me lo platicó, porque yo escuché varios comentarios por ahí. No tiene nada de malo trabajar en la industria turística, pero en un país donde se nos ha dicho que ese es nuestro nuevo petróleo, número uno, hay que desconfiar de quien diga que este es el nuevo, lo que sea. Número uno, hay que desconfiar de un gobierno que diga, ahora vamos a salir del hoyo usando solamente este recurso. Hay que usar todos los posibles, y si alguien encuentra en la hostelería, no importa el nivel, una vida satisfactoria y plena, adelante, no tengo nada en contra de eso, pero no todo mundo piensa igual. Y si alguien a los 14 años ve que el futuro está solamente en la hostelería, no creo que viva una vida plena practicando un trabajo que no eligió al 100%. Si alguien tiene una lista más grande de trabajos a elegir, tiene una mayor certeza a la hora de llevarse uno y hacerlo su modo de vida, y creo que formación ayuda para eso. Me daría mucho gusto, y es lo que les repito, Geminiano me lo contó, lo escuché por ahí, que a la hora de escuchar estas pláticas con gente que hace trabajos que a lo mejor los chavos no conocen, alguien decida
hacerse scouter, ser jefe del scouting para producciones en la Riviera Maya. Alguien decida ser productor, alguien decida ser fotógrafo, alguien decida hacer comerciales, alguien decida hacer teatro, alguien decida hacer crítica de cine, ¿no? Alguien decida producir o actuar o que abra un poco la perspectiva a través del cine para poderse encontrar una forma de vida y una manera de vivir más cercana a sus intereses reales. Repito, entre más ofertas, entre más opciones de trabajos tengamos, la que elijamos va a ser la más cercana necesariamente. Y creo que ahí está, además de que el intercambio de ideas no nutre a todo mundo. Había gente ahí, para que no se me malinterprete, había gente de información, de los que estaban escuchando las conversaciones, que decía: yo nunca, jamás quiero hacer cine, no me interesa más que desde fuera como espectador, pero venir a escuchar cómo platica la gente de cine, a mí me hace entender mejor las películas que me gustan. Y esto lo decía una chica que era jefe de meseros en un restaurante que estaba muy cerca de ahí. Si eso le ayuda a su trabajo, no podemos pedir nada más. Entonces, desde aquí mi aplauso al segmento de formación, que si bien no ejercen de manera exclusiva en el Riviera Maya, hay ejercicios parecidos en prácticamente todos los festivales que se hacen en México y en el mundo. Aquí tiene un significado distinto, le voy a decir yo, porque de nuevo, ¿no? Resulta que el gobierno quiere que todos nos dediquemos a la hostelería. Y está bien, repito, si alguien decide eso con claridad, adelante, que lo haga. Pero si alguien lo decide sin la lista necesaria de opciones, creo que sí se está ejerciendo un acto de injusticia y de mal gobierno. Acciones como la de formación ayudan a combatir bastante eso. Mi último comentario sería, además de los agradecimientos, un poco el comportamiento, las acciones de la prensa mexicana, ¿no? Yo agradezco muchísimo, y esto es un agradecimiento completamente a título personal. Cine Garage es el medio al que yo represento, en el que yo trabajo y al que yo dirijo. Es un proyecto también personal, pero al mismo tiempo profesional. Entonces, para que no haya malos entendidos, esto lo diré a modo personal, y tendrá derecho de réplica quien quiera tener derecho de réplica. Ustedes ya me conocen. Agradezco mucho que el Festival de la Riviera Maya ejercite ya esta distinción entre la gente que va a hacer crítica de cine, la gente que va a cubrir alfombras rojas y galas, que también tiene su mérito y también tiene su dificultad y también tiene su público, y la gente que va como a llenar ciertos huecos en donde todavía no sabemos dónde acomodarlos. Si algo agradece uno es que no se le vea a la prensa como un solo paquete. ¿Por qué? Porque eso facilita el trabajo de todos. Que yo esté en un evento ocupando un lugar en una gala o en una alfombra roja que no va a servir para mi medio, creo que representa un estorbo para la gente que sí le está sacando provecho a ese tipo de fiestas y a esos brazos del festival. Y el hecho de que yo obtenga, porque justo la prensa que está cubriendo esas actividades está en un lado y yo estoy en el otro, a la hora de dividirnos yo indirectamente obtengo beneficios para poder ver tantas películas como yo quiera o pueda, y después escribir de ellas y publicarlas a tiempo para que ustedes las puedan leer. No sé si me explico. Esta no es una jerarquización, es simplemente una división de la prensa que va para un lado y la prensa que vamos para el otro, y creo que el festival lo está haciendo bien. Lo digo porque esta división no estaba presente en el primer año, no estuvo presente en el segundo año, estuvo más o menos asumida en el tercero, no lo entendieron al 100% en el cuarto, pero creo que este año ya fue muy claro, con sus errores, ¿no? Creo que las listas de quién está en dónde de parte del Riviera Maya Film Festival deben ser pulidas y ajustadas, repito, para el beneficio de todos. No es que uno no quiera estar con nadie en ningún lado, pero creo que si quieren caminar como un festival que puede medir sus alcances y que puede saber realmente a qué tipo de público le está llegando, creo que algunas listas podrían pulirse. ¿Por qué? Porque eso eventualmente hará que la prensa que sí trabaja, que somos muchos, y aquí sí lo digo porque yo sí trabajo y veo a muchas de las personas de la prensa que no me toca ver a mí, que son las que están en las galas, en las funciones, en las entrevistas cortas, que están en otro lado, también los veo trabajando. Esa prensa, la que sí trabaja, independientemente de dónde estén o qué provecho le estén sacando al festival, se va a acabar diferenciando de la prensa que no trabaja, que va
pero no cubre ni una cosa ni la otra, que las hay en todos los festivales, pero con la reducción de tamaño que tuvo este año el Riviera Maya Film Festival, este año se notó más que nunca. Se podría decir, y me faltarían dedos en la mano, quién estuvo trabajando y quién no. Y no solo eso, de los que van y que parece que trabajan, hay gente que pues no, eso, parece que trabajan y no trabajan, que a lo mejor nunca acabarán publicando nada, pero que ahí estaban diciendo que trabajaban. A la hora de tener esta división entre qué prensa hace qué y qué prensa hace lo otro, creo que el festival mismo va a acabar ganando cuando las listas se empiecen a pulir, o como espero que ocurra el año que viene, cuando las listas se empiecen a ajustar y veamos quién realmente tiene que estar de un lado y del otro, por los alcances, por el público, porque el festival está lanzando mensajes que creo tienen que llegar al público indicado. Si yo quiero que alguien entienda un mensaje particular que sé que Leonardo García Tsao va a entregar, hombre, traigo a Leonardo García Tsao y le pongo todas las facilidades para que él obtenga la información y entregue ese mensaje. De eso es de lo que estoy hablando, nada más, nada más. Ya para terminar, invitarlos que vayan haciendo el cochinito para el siguiente año del Riviera Maya. De verdad se la pasa uno muy bien, de verdad ve uno películas muy interesantes. Quiero irles diciendo desde ahora que es mucho más sano que exista un festival de cine a que se le quiera perseguir o limitar. Entonces, desde aquí todo mi apoyo al festival. Nos veremos allá el año que entra. Ustedes vayan haciendo el cochinito. Hay hoteles muy baratos, no crean. Había mucha gente en el festival que estaban durmiendo en hostales muy baratos. Entonces, no se espanten porque es la Riviera Maya. Creo que hay lugares para estar y disfrutar el festival sin necesidad de gastarse mucho dinero. Yo mismo comí muy rico sin invertir muchísimo dinero. Entonces, láncense. Que no los espante el nombre, que no los espante el hecho de que en muchos lugares de allá se cobre ya en dólares y no en pesos. Todavía es México, todavía nos pertenece y todavía se puede turistear, y qué mejor que hacerlo con un buen festival de cine. Desde aquí, mi agradecimiento eterno a Rosana Navarro por todas las facilidades para ejercitar nuestro trabajo. Esto sí ya lo hago a nombre de Cine Garage. Cine Garage completo da las gracias a Rosana Navarro por todas las facilidades que nos dio este año para trabajar y estar en el festival. Un saludo, un abrazo y un agradecimiento a Lucía Sverco, que fue la encargada de mover a los críticos de cine, a la cual procuré darle la menor lata posible. Espero haberlo hecho, Lucía, mil gracias. A Maribel Yáñez, de atención a invitados, a Héctor López, al buen Héctor de Prensa Nacional, que estuvo también ayudándonos todas y cada una de las noches por allá, Michelle Ipkes, Fernando del Razo, Maximiliano Cruz, que se encargan de la selección de películas del festival, a Claudio Silleruelo, que es el productor de programación, la gran cereza en el pastel del festival, la cereza invisible, porque está en todos lados, pero no sería la cereza porque es el pastel en realidad. Sin embargo, la programación, del cual Silleruelo es el productor, es al mismo tiempo el pastel y la cereza. Y por supuesto, un abrazo, un agradecimiento, nuestra solidaridad y nuestro... ¿cómo le puedo decir? Nuestro trabajo dedicado a Paula Chaurán, que se desvive por hacer el festival. Creo que este año fue una edición exitosa. Creo que necesitamos más de este y de estos festivales. Paula, muchísimas gracias por la invitación. Espero que tú también hayas quedado satisfecha con el festival como lo estamos nosotros. Nos vemos el año que viene en el Riviera Maya Film Festival 2017. Ustedes, chavos, vayan haciendo su cochinito. Allá nos vemos. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo episodio de lunes a viernes a las 7 p.m. Puentes.me